Ustedes conocen a Albert Einstein, ¿verdad? Todos sabemos quién es, por lo menos algunas referencias tenemos históricas. Él en algún momento dijo lo siguiente, estoy tratando de hacerlo tal cual, ¿ya? Él dijo, la estupidez y el universo son infinitos. De este último no estoy tan seguro. Al buen entendedor, pocas palabras, ¿ya? Pero lo que estaba enfatizando es que la estupidez definitivamente es infinita. Alguien dijo por ahí, a un famoso teólogo, se llama Dietrich Badenhoff, él dijo que la estupidez es mucho más peligrosa que la maldad. Cuando él lo dijo, él hizo una apología a la estupidez. Estudió acerca de la estupidez. Y en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, con los nazis, él fue un teólogo, él se opuso al régimen nazi siendo alemán, pero él trabajó para los nazis como un agente encubierto, ¿ya? Y él tenía que hacer investigación, bueno, lo que se entiende por agente encubierto, pero lo que él hizo fue salvar alemanes. O sea, estaba haciendo todo lo contrario para lo cual lo habían tomado. Y cuando Alemania, los nazis se dieron cuenta, él huyó a Estados Unidos. Estuvo un tiempo y dijo, yo no puedo estar acá cuando mis compatriotas están muriendo. Y él volvió. No pasaron 2 años, lo atraparon y lo mataron. Un teólogo luterano. Pero él hizo estudios acerca de la estupidez en relación a todo lo que estaba viviendo él en la Segunda Guerra Mundial. Y es interesante que muy pocas veces nosotros en las iglesias hablamos acerca de la estupidez. Es más, cada vez que nosotros decimos estupidez o estúpido, es una ofensa. Y nos sentimos ofendidos. Y evidentemente podría sonar como una ofensa. Pero definitivamente la estupidez no es una ofensa, sino que es la descripción de muchas veces nuestro corazón. La estupidez dice que el significado es la falta de inteligencia para poder tomar decisiones. Y es interesante esto. Y quiero hablar acerca de la estupidez, porque la estupidez es peligrosa. Y más aún en la iglesia. Así que no se sientan ofendidos porque estoy hablando de la estupidez, ¿ya? Y cualquiera que se sienta aludido, por favor hable con Dios, ¿ya? No conmigo, ¿ya? Capítulo 5 de Jeremías. Capítulo 5 de Jeremías. Versículo 1 en adelante. Jeremías es un profeta que nació en Anatot, esto es cerca de Jerusalén, unos par de kilómetros, 20 kilómetros de Jerusalén. Su ministerio se caracterizó porque tenía que predicar a Judá, en Israel, y básicamente su ministerio tenía que ver con el juicio de Dios respecto a Israel por haber abandonado a Dios, y ellos debían irse cautivos porque venía un rey del norte que era Nabucodonosor. Nabucodonosor venía para tomar cautivo, conquistar Jerusalén, conquistar Judá y llevarse cautivo a la gente. Y la predicación de Jeremías tenía que ver con que ustedes deben irse cautivos. Ese es el juicio de Dios, ese es el castigo de Dios. Él vivió alrededor de 40 años, murió joven en Egipto. Y su familia fue su principal enemigo. Él sufrió, si tú lees el libro de Jeremías, el segundo libro de los profetas mayores, te vas a dar cuenta la lucha constante que él vivía entre su naturaleza y su llamamiento, cómo él luchaba
más allá de los conflictos que a veces nosotros tenemos. Por tanto, si tú lees Jeremías, quizás tú te vas a sentir identificado con esta lucha consigo mismo. ¿Ya? Él decía, maldito el día en que nací, maldito el hombre que le dio buenas nuevas a mi padre, diciendo, varón te ha nacido. Él decía, yo no quiero recordar más, me quiero olvidar de ti haciendo relación con Dios, quiero olvidarme de ti, no quiero más acordarme, ni quiero más llevar tu mensaje. Pero dice, había un fuego dentro de mí y no lo podía soportar. Él dice, fui seducido por ti, Dios, y fui conquistado. Pero en su corazón sus luchas eran permanentes. El dolor, él fue castigado, fue perseguido, él fue puesto en el cepo, ustedes saben lo que es un cepo, ¿verdad? Esas cosas que ponen como los bueyes, pero que son por ambos lados, están sus manos y su cabeza, con unas cadenas. También lo pusieron en un pozo de estiércol que le llegaba hasta la pera. Ustedes entienden lo que es el estiércol, ¿verdad? No necesitan que lo especifique, ¿no? ¿Están seguros? Porque yo puedo especificar. Para no decir caca, ¿cierto? Pero mejor, mejor no lo digo porque es feo que diga eso. Entonces, esa era la vida de él. Y él escribe esta carta en el año 500 y tanto, y dice así, esta es profecía, Jeremías capítulo 5, dice, recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos, buscad en sus plazas y ver si halláis algún hombre, si hay alguien que haga justicia, que busque la verdad. Él está describiendo la condición del pueblo, está hablando en el general del estado de las personas que habitan no solamente Jerusalén, sino está hablando de todo lo que es Judea, o lo que vendría a ser hoy día la mitad sur de Israel. La mitad norte de Israel es el reinado de Israel, y en este contexto es el reinado de Judá. Israel ya había caído, ya había sido cautivo, y quedaba Jerusalén. Entonces dice, si hay quien haga justicia y busque la verdad, y yo la perdonaré. Pues aunque digan, viva el Señor, de cierto, juran falsamente. Oh Señor, ¿no buscan tus ojos la verdad? Tú los heriste, mas no les dolió. Tú les consumiste, mas ellos rehusaron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la roca, rehusaron arrepentirse. Entonces yo dije, ciertamente estos solo son gente ignorante, son necios, porque no conocen el camino del Señor, ni las andanzas de su Dios. Me dirigiré a los grandes y les hablaré, porque ellos sí conocen el camino del Señor y las ordenanzas de su Dios. Pero también todos ellos se habían quebrado el yugo y roto las coyuntas. Padre, confiamos en que tu palabra es verdad y queremos ser instruidos en esto. Queremos que tu palabra venga sobre nosotros y traiga esa verdad, que solamente en ti podemos encontrar libertad. Ayúdanos, Dios. Líbranos de este espíritu de estupidez. Líbranos de este corazón estúpido. Líbranos de una mente y de unos oídos que no escuchan. Haznos sabios conforme a tu palabra. Haznos sabios conforme a tu Espíritu Santo. Haznos sabios conforme a la humildad de nuestro corazón para escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Como decía, esta es es fuerte lo que Jeremías está hablando del juicio inminente, pero básicamente si tú lees Jeremías te vas a encontrar permanentemente con la voz del juicio, te vas a encontrar de una u otra manera con lo que era el juicio de Dios para Judá. En el capítulo 4 dice: escuchad palabra del Señor, hijos de Israel, porque el Señor tiene querella contra los habitantes de la tierra.
Pues no hay fidelidad ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Solo hay perjurio, mentira, asesinato, robo y adulterio. Emplean la violencia y homicidios tras homicidios se suceden. Esto es como ver las noticias hoy día, ¿o no? Esto es lo que nosotros estamos percibiendo constantemente. No hay un sentido de reconocimiento de quién es Dios. No hay un sentido de saber que lo que se está viviendo y se está haciendo es daño, es maldad, pero hay una insensibilidad acerca de eso. Y continúa un poco más adelante en el versículo 6 del capítulo 4, dice, mi pueblo, dije capítulo 4, pero no dije Oseas. Perdón. He sido estúpido. Bueno, ese es un ejemplo de estupidez, ¿ya? Un ejemplo de estupidez es la que acabo de hacer, ¿ya? Capítulo 4 de Oseas. Perdón. ¿Ya? Ahora sí, lo vuelvo a leer. Vuelvo a leer. Versículo 1 del capítulo 4. Qué simpático lo que estamos viviendo. Escuchad la palabra del Señor, hijos de Israel, porque el Señor tiene querella contra los habitantes de la tierra. Pues no hay fidelidad ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Solo hay perjurio, mentira, asesinato, robo y adulterio. Emplean la violencia y homicidios tras homicidios se suceden. Versículo 6. Mi pueblo es destruido por la falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Como has olvidado de la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Cuanto más se multiplican, más pecaron contra mí. Cambiaron pues su gloria en afrenta. Del pecado de mi pueblo se alimentan y hacia su iniquidad dirigen su deseo. Como el pueblo, así será el sacerdote, y los castigaré por su proceder. Les pagaré según sus obras. Comerán, pero no se saciarán. Se prostituirán, pero no se multiplicarán, porque han dejado de hacer caso al Señor. En conclusión, uno puede decir que la estupidez en el corazón del hombre es no escuchar a Dios. Tan simple como eso, el no escuchar a Dios. Nosotros recién escuchábamos a Pablo y Jennifer cómo Dios había sido bueno y les había visitado, como es el término que emplea la Biblia cada vez que no se podía tener hijos. Dice, y Dios les visitó y engendró. Porque es importante entender que Dios permanentemente nos está buscando. No hay nadie en esta sala, nadie que no esté aquí, si no ha sido porque Dios le buscó. Porque Dios le buscó. Tú no estás haciendo nada que no haya sido provocado por Dios. Pero a veces no es solo suficiente el poder decir, sí, estoy yendo a la iglesia. Porque lo que necesitamos hacer es poner atención a lo que Dios está diciendo. Muchas veces nosotros actuamos neciamente, escuchando las advertencias de Dios, escuchando las exhortaciones de parte de Dios, escuchando la voluntad de Dios. Dios ha revelado permanente y constantemente a través de su palabra y reunión tras reunión qué es lo que Él quiere, qué es lo que Él busca de nosotros, qué es lo que Él necesita que nosotros hagamos. Pero muchas veces nosotros hacemos oídos sordos a eso. Ignoramos muchas veces. Porque a veces nosotros creemos que somos los que necesitamos de Dios y que Él intervenga en nuestra vida favorablemente. En mi historia como pastor, que son muchos años, ustedes no saben la cantidad de personas que yo he visto transitar en la iglesia
buscando desesperadamente la intervención de Dios en sus propias vidas, por las situaciones que están viviendo, por las situaciones que pueden estar pasando, enfermedad, sufrimiento familiar, enfermedad, problemas económicos, problemas en el trabajo, crisis, depresión y diferentes tipos de enfermedad, vienen a la iglesia, llegan a la iglesia buscando una alternativa y una posibilidad para que sus circunstancias sean transformadas. Hay una intervención de Dios. Dios habla, actúa y provoca ciertos cambios y se quedan en la historia después. Porque buscaban solamente que Dios interviniera en su vida, que transformara una situación. Para ellos es suficiente. ¿Sabes cómo se llama eso? Estupidez del corazón. Estupidez del corazón. Y no quiero que suene como una ofensa a esas personas, porque yo también actúo muchas veces estúpidamente. Siendo muchas veces instruidos por Dios, no escucho su voz. Siendo desafiado muchas veces por Dios, no escucho su voz. Muchas veces actuamos tan neciamente que solo buscamos los beneficios de Dios. Y no estoy hablando de las responsabilidades, las que nosotros desechamos, sino simplemente el obedecer. Simplemente el obedecer. Jesús decía que va a llegar el tiempo en que los que adoran van a adorar, ¿en qué? En espíritu y verdad. Y cuando habla de espíritu y verdad, está hablando de obediencia. No hay mayor adoración, y Saúl lo tiene claro porque Samuel se lo dijo. ¿O acaso Dios está buscando sacrificios y no un corazón obediente? ¿Dios se place en que le entreguemos ofrendas y no un corazón obediente? Como que si yo lo que doy a Dios, Él lo necesitara. Si lo único que busca es obediencia. Hay un pasaje en Hebreos que a nosotros no nos gusta mucho, que dice respecto a esta terquedad del corazón. Y dice, ¿son acaso ustedes bastardos? No, yo soy padre. Y dice, y el padre a su hijo, ¿qué hace? Disciplino. Pero nosotros no aceptamos la disciplina de Dios, porque nosotros confundimos la disciplina de Dios con la gracia. Y como Dios es rico en gracia, Dios no nos va a disciplinar. Y hemos creado un Dios malcriador. Iglesias que enseñan acerca de un Dios malcriador, como que si Dios no fuera padre. ¿Y un padre corrige a su hijo o no? Si yo, siendo papá, no corrijo a mi hijo y a mi hijo le da una pataleta en medio de este lugar, a la hora en que el pastor está predicando, le dio la pataleta, y está el cabro ahí, métales, llamando la atención, y yo no hago nada, ¿te parece correcto? Honestamente, ¿te parece correcto? Ahora, ojo, no estoy hablando de que un niño pueda pasar y puede ocurrir, pero lo que nos complicaría es que el padre no haga nada. ¿Me entiendes? Un niño es niño y no vamos a dejar que un niño deje de ser niño. Pero el padre debe ser padre en todo momento, padre y madre. ¿Me entiendes? Y esto es serio, la estupidez en nuestro corazón. Dice Proverbios que la estupidez está adosada al corazón del muchacho. Muchos de nosotros nos quedamos como muchachos. Gálatas, por favor, si ustedes me acompañan a Gálatas. Espero no estar siendo muy blando. Ojalá sea lo suficientemente duro lo que escuchamos para que podamos reaccionar. Capítulo 3. Pablo le escribe a la iglesia en Galacia. Y la iglesia en Galacia tenía una particularidad. Era una iglesia bien especial, pero
esta iglesia en Galacia habían conocido a la gracia y estaban experimentando las bondades de la gracia, la libertad del legalismo, la libertad de lo que significaba el hacer para merecer. Y ellos estaban viviendo este evangelio de libertad, que habían sido liberados de esta esclavitud del pecado, la esclavitud del legalismo. Y Pablo les escribe y les llama la atención duramente. Nosotros no estamos acostumbrados a esto, pero Pablo los confronta duramente. No les dice ni los trata con amor. ¿Por qué? Porque su llamado de atención, su reprensión está expresando ese amor. ¿Se entiende? ¿Me entienden o no? ¿Sí? Y dice, versículo 1 de Gálatas capítulo 3, dice: oh Gálatas, oh Gálatas, oh la Florida, oh la Florida, oh la Florida, dice. ¿Puedo usar la palabra real? Son tontos. Tontos se está hablando no en ese sentido ofensivo, sino esa falta de inteligencia. La palabra es una palabra en griega que significa atontados. Cuando está uno mareado, ¿se ha fijado? Se da vuelta y queda como no tiene idea para dónde está y todo gira y todo gira. Esa es la idea de este atontado, ¿ya? Ustedes, no es ese cualquiera que diga a su prójimo, ¿cómo era? Se me fue la palabra. Necio, dice que no. Esto es la condición. ¿Se entiende la diferencia? Espero que la entiendan porque es una diferencia. Dice, ustedes están atontados. Ustedes están en un estado que no son capaces de darse cuenta. ¿Se entiende? Y dice, oh Gálatas insensato, ¿quién ha fascinado a vosotros en cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? ¿Quién con arte de magia, lo que está diciendo Pablo, quién con arte de magia los ha atontado a ustedes? ¿Quién está usando un subterfugio para confundir vuestras mentes? Si ustedes vieron con sus propios ojos que Jesucristo fue crucificado. Entonces, ¿cómo tanta tontera junta? Está diciendo Pablo. ¿Por qué? ¿Por qué? Dice, versículo 2 dice, y esto es lo único que quiero averiguar de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír por la fe? ¿Tan insensatos son? ¿Te imaginas? Ha llegado carta para la iglesia. Un saludo de, no sé, Perico Los Palotes allá fuera del país. Vamos a leer la carta. ¿Cómo tan tontos son ustedes? No la vamos a leer, eso es ofensivo, ¿no? Parece que con los Gálatas no pasó. Tan tontos no eran, parece, ¿ya? Pero suena feo, yo sé, pero ojalá ustedes tengan la altura de mira para escuchar lo que están escuchando, ¿ya? Pero es importante que nosotros nos demos cuenta acerca de esto. Israel, Judá particularmente, dice en Oseas, como leíamos, fue desechado. Ellos fueron cautivos. Y está hablando particularmente en Oseas a los levitas, a los sacerdotes. Los sacerdotes cometieron el error de no confrontar el pecado del pueblo. Asimilaron toda la idolatría. Incentivaron por intereses personales, incentivaron el paganismo. No tuvieron el valor ni el coraje de confrontar al pueblo. ¿Y qué hace Dios? Dios confronta a los sacerdotes, le dice, los he desechado, no sirven. Es fuerte. Yo espero que puedas pensar en esto. Es fuerte lo que está diciendo Dios. Si tú lees Ezequiel está la indignación de Dios
respecto a los pastores que dice, voy a ser pastores conforme a mi corazón, porque ustedes se han apacentado a ustedes mismos. ¿Por qué? Porque no están dispuestos a apacentar a las ovejas, confrontar, enseñar correctamente. ¿Por qué? Porque han alimentado con lo que ellos quieren ser alimentados. A tal punto llega la estupidez del corazón del hombre. Dijo el necio, no hay Dios. Si tú buscas en una concordancia la cantidad de veces que es mencionada necedad, estupidez, falta de conocimiento, te va a sorprender. Es importante que nosotros reaccionemos a esto. Es importante que entendamos que la estupidez está a las puertas y que es necesario para nosotros recurrir a Dios, humillar nuestro corazón. Nosotros somos hijos, pero nuestro Padre es el que sabe qué es lo que es bueno para nosotros. Y Él ha dado instrucciones, Él ha mostrado su voluntad para que nosotros podamos caminar en su voluntad. Y como dice Romanos 12, versículo 2, dice que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y si Él dice que es buena, agradable y perfecta, significa que es buena para mí, que es perfecta para mí y que es agradable para mí. Pero no busco su voluntad, sino busco satisfacer mi propia voluntad, lo que yo quiero, lo que yo busco. Si tú entraste a esta iglesia buscando algo, buscando encontrar algo que pueda transformar tu vida, entraste al lugar correcto. Porque aquí está la presencia de Dios. Y Dios puede transformar la vida de cualquier persona. Pero es necesario que entiendas que Él no te va a malcriar, que Él va a demandar de ti un comportamiento a la altura de sus hijos. Los que están en la academia, ayer teníamos que leer capítulo 5, 6 y 7 de Mateo. Y el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo es la descripción de cómo nosotros debemos vivir nuestro cristianismo. Nosotros pensamos que la ley era para el Antiguo Testamento. Jesús dijo, no, yo no he venido a cumplir la ley, ¿cierto? Los chiquillos que estaban ayer. Yo no he venido a cumplir la ley. ¿A qué vino? Extraordinario. Aprendieron, pero un montón. ¿A qué vino Jesús? No vino a cumplir la ley, sino que a... Eso, muy bien. Gracias, esposa. ¿No? Ahí, ese es palo blanco también. ¿A qué vino Jesús? Dani. Ya, pues, dale con ganas. Así como hablas en la clase. ¿Ah? ¿A qué vino? A llevarla más allá. A llevarla más. ¿Escuchaste que fue dicho? ¿No cometerás adulterio? Mas yo os digo que cualquiera que piensa en su corazón respecto a una mujer que no es la suya, él ya cometió adulterio. Él llevó la ley mucho más allá. ¿Sabes? Nosotros no podemos pasar por ignorantes. Porque si queremos pasar por ignorantes para no comprometer nuestra vida a lo que Dios quiere hacer, estamos siendo estúpidos. El pueblo no quiso escuchar. No quiso escuchar. Y eso es estupidez del corazón. Espero que cada uno de ustedes pueda escuchar lo que Dios está diciendo. Y pueda decir, ¿sabes qué? Sí, yo quiero avanzar en esto. Yo quiero avanzar. Yo quiero crecer en Dios. Sí, quiero, porque yo no quiero ser estúpido. No quiero ser estúpido. En Santiago, capítulo 1. ¿Cuáles son las consecuencias de la estupidez? Santiago, capítulo 1. Y después vamos a ir a 2 de Timoteo. Y ahí vamos a ir terminando. Santiago, capítulo 1. Santiago es el escritor de esta carta, que en el fondo es Santiago, pero es
Jacobo, gracias. Es Jacobo el hermano de Jesús. Estaba pensando en Tomás, dije, no me cuadra. ¿Ya? Jacobo, el hermano de Jesús, ¿se acuerdan? En la carne, hijo de María, por si acaso, para el que no sabía. ¿Ya? Es él escribe, él llegó a ser el principal de la iglesia en Jerusalén. Él era el que dirigía. ¿Se acuerdan ustedes los apóstoles, Pedro, después estaba Pablo y todo el resto? Santiago era el que estaba a cargo principalmente de la iglesia en Jerusalén. ¿Ya? No voy a ir al detalle. Pero tenemos este Santiago, que es el mismo que Jacobo. ¿Ya? Versículo 2 dice, tened por sumo gozo, hermanos míos, que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia ha de tener perfecto resultado, para que seáis perfectos, completos y sin que os falte nada. Dice, pero si alguno de vosotros es falto de sabiduría, que la pida a Dios, la cual da a todos abundantemente, sin reproche, y le será dada, dice. Pero pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a las ondas del mar, expulsadas por el viento y echadas de una parte a otra. Lo que está diciendo Santiago, en relación, pensando en esta estupidez, está diciendo, mira, hay muchas personas que son estúpidas. Hay muchas personas que tienen falta de inteligencia. Chiquillos, si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, que no es lo mismo que inteligencia, lo hemos hablado en semanas anteriores. Inteligencia es la capacidad que nosotros podamos llegar a tener a través de la educación, formación, disciplina, qué sé yo. Pero cuando hablamos de sabiduría, estamos hablando de sabiduría que viene de Dios. Viene de Dios porque es la capacidad del hombre de poder decidir correctamente. Y ese decidir correctamente está en relación a Dios. Por tanto, dice que el que falta sabiduría, el que no tiene la capacidad de decidir correctamente con Dios, pídala a Dios porque Dios la va a dar y no es mezquino, va a dar con abundancia. Por tanto, la solución a la estupidez es la sabiduría. La sabiduría viene de Dios. ¿Alguien es falto de sabiduría aquí? Bueno, chiquillos, no hay problema. Todos estamos en esta, pidámoslas a Dios y pidámosla con fe, porque Él lo va a dar con abundancia. Él no es mezquino, ¿cierto? Pero, versículo 15. Dice, versículo 14, voy a leer el 13. Que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios. Quiero que podamos entender. Dice, cuando eres tentado, no digas soy tentado por Dios. O Dios está provocando esto en mi propia vida, ¿ya? O Dios permitió que esto sucediese. Porque la tentación no viene de parte de Dios, ¿ya? Muchos se la adjudican a Dios y eso es estupidez. ¿Se entiende? Ok, entonces dice, si alguien es tentado, no diga que Dios, porque dice, Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie. Partimos de esa base, ¿sí? Por tanto, toda tentación no viene de Dios y ojo, no necesariamente viene del diablo, ¿ya? Muchas veces le achacamos todo al diablo, ¿ya? Y bueno, aquí vamos a ver. Dice 14, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. No, si el diablo me tentó con esto, así como tentó a Jesús, me está tentando a mí. Aquí está Santiago diciendo no. Las tentaciones muchas vienen de nuestras propias pasiones. De nuestras propias pasiones. ¿Qué alimentas en tu vida? ¿Qué alimentas en tu vida? ¿Tus propias pasiones? Perdón que lo diga de esta manera, pero muchas veces la iglesia está llena de gente que solo está buscando satisfacer pasiones. Cuando digo pasiones, no solamente pensemos en lo malo en el sentido estricto de la palabra. La raíz, lo vamos a ver, es malo, pero muchas veces buscamos, no sé, cosas de parte de Dios porque estamos buscando satisfacer nuestras sensaciones. Sensaciones, a los que han estado en la academia entendemos, a esto que muchas veces nuestra naturaleza está funcionando a través del alma. El alma viene el conocimiento y las sensaciones y las emociones. El cuerpo es sensitivo, por tanto, muchas veces buscamos alimentar esto y no el espíritu, donde está la comunión con Dios, donde el espíritu nuestro está en perfecta unidad con el Espíritu Santo.
Por eso Pablo dice, vosotros sois espirituales, no por lo que hacen, sino es por su estado, su condición. Tú, cada uno de los que está acá, que ha recibido a Jesús en su corazón, que ha sido salvado, limpiado por Jesús y ha nacido una vida nueva, es un hombre espiritual. Pero no por lo que hace, sino porque su condición es espiritual. Ahora tu espíritu está conectado con el Espíritu Santo. ¿Se entiende? Y puedes hacer la voluntad de Dios. Pero muchas veces seguimos funcionando por lo sensitivo, por las sensaciones, por las emociones, por lo racional. Y equivocamos el camino. ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí? ¿Estoy siendo claro? Sino que cada uno es tentado por cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Si tú lees primera de Juan, capítulo 4 o 5, no recuerdo ahora, para que lo busquen después, habla de esto, de esta famosa, las pasiones de la carne, de los ojos, ¿se entiende? Entonces, investiga más. No lo voy a hacer hoy, si no vamos a ir para otro lado. Versículo 15. Después dice, ojo, ¿han entendido la progresión de esto? Versículo 15. Después, cuando la pasión ha concebido, dice, da a luz, ¿qué cosa? Pecado. Pecado. Dice, después da a luz pecado. Dice, y cuando el pecado es consumado, ¿qué engendra? Muerte. Ojo, no necesariamente quiero que pienses que el pecado va a engendrar muerte, significa que tú vas a morir, sino que está hablando de que una parte tuya en la que está relacionada al pecado, por ejemplo, un hábito destructivo, autodestructivo, puede ser cualquiera, piensa en uno, puede ser ese o cualquiera de ellos que tú a lo mejor hasta hay en tu vida. No digan el mío, porque ese es mío nomás, ¿ya? Eso no se lo cuento a nadie, ¿ya? Cada uno tiene esos hábitos. Cuando tú permites y alimentas esta pasión y tú haces que crezca y esa pasión engendra en sí mismo un pecado, ese pecado después va a producir muerte. Esa área que es gobernada por tu pasión va a morir a Dios. Se desvincula de Dios. En otras palabras, considera lo siguiente. Cada vez yo voy a suponer, no voy a hablar de mí, voy a hablar de este hombre, ¿ya? No está la Jime para hablar de Mamerto, pero voy a usar el ejemplo de la Jime. Mamerto. Mamerto, que es una persona, no una... existió, digamos. Mamerto, se llamaba Mamerto. Mamerto, Jime, permiso. Mamerto. Mamerto tiene un hábito autodestructivo. Cuando digo un hábito autodestructivo me refiero, por ejemplo, pornografía. Me refiero, por ejemplo, a drogas, cualquiera de sus formas. Me refiero a alcoholismo, cualquiera de sus formas. ¿Qué otro? Pensando. La mentira. Tiene una forma nomás. El engaño, claro, todo eso. ¿Se entiende? Entonces, este hombre, Mamerto, pobrecito Mamerto, ¿ya? Tiene un hábito que es autodestructivo, lo vamos a llamar, que él tiene la pornografía, ¿ya? La pornografía. A medida que su pasión aumenta, ojo, la pornografía no es un problema de hombres. Hoy día no es un problema de hombres, ¿ya? El 70%, perdón, pero debo decirlo, el 70% de los hombres tienen problemas de pornografía. Pero ¿sabes cuál es la mala noticia? Que ese 70% de hombres que tiene problemas en la pornografía es en las iglesias. Una encuesta hecha en iglesias, ¿ya? Y mujeres, aunque ustedes no lo crean, el 60% de las mujeres tienen problemas con pornografía en iglesias. ¿Se entiende? Entonces no estamos hablando de Mamerto, estamos hablando de muchos de acá, ¿ya? Entonces tenemos a este hombre que está sumido, Mamerto, en la pornografía. Es tal su condición, sus hábitos, que ya en su mente no puede distinguir si está bien o está mal, porque ya forma parte de su conducta reactiva, ¿se entiende?
emocionalmente se ve afectado, huye a la pornografía. Se está contento, va a la pornografía. Todo evento en su vida va a estar relacionado a la pornografía. Cuando digo la pornografía, con todo lo que conlleva, ¿se entiende? ¿Cierto? No necesito ser explícito. ¿Sí? ¿O lo digo? No. ¿Ya? Todo lo que tiene que ver con eso. Entonces, cuando habla de que está muerto, es que definitivamente esa área en su vida está desvinculada total y absolutamente de Dios. En otras palabras, cuando tú te involucras en la pornografía, cada vez que tú te metes a una página pornográfica, te has transformado en un ateo. ¿Se entiende? Tú estás declarando en ese momento que Dios no existe para ti. ¿Me entiendes? Y eso no solo en la pornografía, sino en cada uno de estos aspectos que son hábitos, que vienen de la pasión, que forman parte y engendran el pecado. Cuando Jesús habla de que seremos verdaderamente libres, está hablando de esto. Somos verdaderamente libres en la medida en que nosotros obedecemos lo que Él dice. De otra manera es imposible que seamos libres. Lee Primera de Juan, por favor, lee Primera de Juan. Y él establece claramente, dice, ya no somos esclavos del pecado, Él nos ha libertado. La pregunta es que decía Pablo a los de Galacia, ¿por qué volvieron a su condición anterior? ¿Por qué tan estúpidos son que han vuelto a su propia esclavitud? ¿Se entiende? Necesitamos hacer algo. Dios no quiere una iglesia estúpida, llena de estúpidos. Dios quiere hombres sabios, mujeres sabias, que le buscan, que escuchan su voz. Pongámonos de pie. Muchas veces nosotros venimos pidiendo que tu presencia venga, que tu Espíritu Santo venga sobre nosotros. Y muchas veces no viene, porque nuestro corazón, nuestra vida está cargada de estupidez, que no quiere escuchar a Dios. Solo queremos ver, queremos satisfacer nuestras sensaciones. O queremos que nuestro problema sea transformado. Y nuestro corazón te rechaza. Te pedimos perdón. Yo te pido perdón. Te pido perdón por mi propia vida.
Te pido perdón por mi familia. Te pido perdón por la iglesia. Tú nos has dado tanto, Dios. Nos diste el privilegio de ser tus hijos. Y aun cuando nosotros te hemos abandonado muchas veces, y producto de esta estupidez y el pecado que se ha formado en nuestra vida, hemos muerto delante de ti estas áreas. Pero como un Padre bueno, vienes a nosotros, trayendo libertad nuevamente. Yo te pido, Dios, que vengas con tu Espíritu, que tengas la compasión de nosotros, para que tu Espíritu Santo venga sobre nosotros. Recurrimos a la cruz, a la sangre de Jesús, para ser limpiados. Sabemos que tú nos perdonaste y que tenemos vida eterna. Sí, lo sabemos. Pero muchas veces actúo como un hijo rebelde. Ven, ven, ven. Trae esa luz a nuestro corazón. Revela eso que está oculto, eso que hemos escondido. Revélalo, Dios. Queremos pedirte perdón. Donde tú estás, cierra tus ojos. Yo no voy a pedir que ministremos, ni voy a pedir que pasen para adelante y que van a orar por ti. Yo quiero que tú, en tu lugar, permitas que el Espíritu Santo te ministre. Abre tu corazón, revela lo profundo que hay a su Espíritu en ti y pide perdón. Pide perdón, renuncia. Que Dios redima esas áreas en tu vida que han estado muertas a Dios, para que venga la vida. Ven Dios, ven Dios, visítanos en esta hora. Te pedimos perdón por nuestra estupidez, nuestra insensatez, nuestra necedad, y trae restauración. Tú haces perfectas las cosas. Que tu Espíritu Santo venga sobre nosotros. Trae ese soplo sobre nuestra vida. Liberta esas áreas escondidas. Lo único que podemos hacer es pedirte perdón. Perdóname, 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 Dios. Quiero escuchar tu voz. Quiero ser obediente a tu voz. Quiero levantarme, vivir la libertad en la cual tú me llamaste, vivir esa vida abundante que tú has dado a nuestra vida. No tengo por qué vivir en escasez, en sequedad, Dios, porque tú nos has dado una vida abundante. No queremos cerrar nuestros oídos a tu voz. No queremos, Dios, ser disciplinados por ti. Como hijos, Dios, nos arrepentimos porque entendemos quién eres tú, porque entendemos quién